Bienvenidos de nuevo al canal de Moveco. Hoy seguimos explorando la línea de los híbridos de Mercedes. Hemos visto ya el Clase A, hemos visto ya el GLA y hoy venimos con el GLC, que ya es un SUV en condiciones, un coche grande, un coche muy musculado con un aspecto duro desde fuera y vamos a explorarlo. En este caso tenemos el acabado AMG, un acabado de lujo deportivo. Lo podemos ver por ejemplo en las llantas, así como en distintos detalles también dentro del coche. Vamos a abrir el capó para ver lo que tiene delante. Y nos encontramos con el motor, que como decía es un motor híbrido, tiene un motor de diésel en este caso de 196 caballos de potencia, acompañado de un motor eléctrico más pequeño de unos 122 caballos de potencia, que en combinado dan 306 caballos a este pedazo de coche. En este caso tenemos aquí el portón del depósito de gasolina. Se trata de un diésel que además tiene el AdBlue para reducir la contaminación del diésel. Y algo curioso de este coche es que no tiene el portón de carga eléctrica en el otro lado, como es normal en los coches híbridos, sino que lo tiene en la parte trasera a la derecha del vehículo. Abriríamos aquí y mediante este enchufe cargamos con la manguera la batería de 11,5 kWh que tiene el coche, que nos da una autonomía completamente eléctrica de unos 45 kilómetros, que es algo ideal para hacerlo por ciudad, en el día a día, ir al trabajo con el coche en modo totalmente eléctrico. Se puede configurar para que solamente utilicemos la batería de camino al trabajo en el día a día. Para la carga eléctrica abrimos el compartimento, enchufamos la manguera y automáticamente se bloquea. Recordemos que para desbloquearla tenemos que pulsar en la llave el botón de abrir el coche y nos marcará en la parte superior del enchufe que está desbloqueado y podemos retirar la manguera de carga. Pasando al maletero, es un coche grande y por tanto tiene un maletero muy espacioso. Vemos que la puerta es eléctrica, se abre automáticamente y aparte de este espacio, que son unos 400 litros que nos da para un par de maletas medianas tirando a grandes, o una maleta grande y un par de maletas pequeñas, tiene además un doble espacio debajo del maletero mucho más grande que el de sus hermanos híbridos, donde podemos guardar un par de mochilas o los cargadores y una mochila. Como vemos, pues al final tiene aquí un buen trozo de maletero para utilizar. Convenientemente tiene en el lateral aquí un espacio un poco más metido con una redecilla donde podemos llevar también algunos de los bártulos que solemos llevar todos en el maletero, igual que al otro lado, solo que el espacio es mucho más pequeño. Tiene además una bandeja extraíble que podemos retirar simplemente deslizando desde el lateral hacia adentro y ya está. Además, este espacio del maletero se puede ampliar fácilmente, ya que tenemos aquí en el lateral del maletero un botón en ambos lados que nada más pulsarlo se baja el asiento. Así es como quedaría el maletero completamente abierto con los asientos traseros bajados. Este modelo viene además con el cierre de maletero automático, en el que cuando solo pulsa el botón se va cerrando. En cualquier momento podemos detenerlo volviendo a pulsar el botón y reiniciar la bajada pulsándolo de nuevo. Otra forma de abrir o cerrar el maletero es en la propia llave, en el botón del maletero, mantener pulsado durante unos segundos el botón hasta que se abre y de la misma forma mantenerlo pulsado unos segundos para que se cierre. Y por si fueran pocas formas de poder abrir y cerrar el maletero, hay otra forma más de abrirlo, que es el botón que tenemos aquí, que en algunos modelos era para abrir el portón de la gasolina. Pues simplemente lo mantenemos pulsado y se abre el maletero automáticamente. Pasando al interior del vehículo, y como siempre teniendo en cuenta que mide 1,93 y que el asiento del piloto o del conductor está ajustado a alguien de mis medidas, pues podemos entrar en la parte trasera sin problemas de espacio. Nos sobran unos centímetros en la parte de las rodillas y también unos centímetros, unos 4 dedos, casi una mano, por encima de la cabeza. En cuanto al interior, en la zona trasera tenemos dos ventiladores que podemos regular su potencia
con esta ruletita, y además en la parte de abajo tenemos no uno como en otros modelos, sino dos puertos de carga. Recordamos que Mercedes ya no utiliza los puertos USB, sino que todos los puertos que tiene el vehículo son de tipo C. Conector de tipo C al que tengas en tu móvil, y además en el lateral tiene un mechero para acompañarlo por si queremos también poner ahí otro punto de carga. En el asiento del medio tiene además un reposabrazos que podemos bajar, que en este caso tiene un compartimento si queremos almacenar aquí cosas en el coche, y de la misma manera que en otros modelos pues tiene los posavasos que podemos utilizar en esta parte. Los asientos no tienen el reposacabezas fijo, sino que podemos regularlo a nuestro antojo, tanto los delanteros como los traseros, y además en los delanteros, aparte de regular la altura con este botón de siempre, tenemos además este otro botón que nos permite regular cómo de adelante o hacia atrás está el reposacabezas. Ya una vez dentro del vehículo tenemos en la parte de adelante los asientos eléctricos, que con estos botones podemos regular su posición, tanto la altura del asiento como la inclinación de la espalda del asiento, y sí que tenemos aquí un botón para regular la posición adelante y atrás, y además aquí un apoyo a las rodillas que podemos extraer un poco más el asiento. La zona de la consola central y del conductor son ligeramente distintas a los otros modelos. Lo primero que llama la atención es que ya no tenemos esa doble pantalla digital, que sí que es doble pantalla digital, pero no está en ese formato continuo, sino que tenemos una clara pantalla central donde vemos todos los elementos de navegación del coche, que también es además táctil, entonces desde aquí podemos gestionar todo, a la vez que tenemos aquí abajo el trackpad con el que podemos también manejar el control, tanto desplazar lateralmente como pulsar, como ir hacia atrás. A los lados de este trackpad tenemos, como siempre, los distintos menús, ¿no? Distintas opciones para el coche. En este caso, encender o apagar la consola del sistema, la asistencia de parking, de vídeo, el control de ABS del coche y los pitidos del parking. Tenemos además la ruleta de los distintos modos de conducción. En este caso tenemos modo individual, modo Sport, Comfort, Electric, en el que va completamente eléctrico, y Battery Level, que es ajustando para maximizar el valor de la batería. Justo debajo de la pantalla tenemos las tomas de aire acondicionado, que podemos regular su fuerza con la ruletita central, y los distintos controles de aire acondicionado, de temperatura, de potencia, de modo de aire. Y aquí debajo tenemos otra fila con los controles que en otros modelos vienen en la zona del trackpad, que son el del teléfono, el del navegador, el de la radio y el de controles del vehículo para ajustarlos desde la pantalla, y opción de controles favoritos. Tenemos también aquí el triángulo de señalización de los intermitentes. Tenemos además aquí en la consola central un espacio de almacenamiento en el que podemos poner, pues tenemos aquí para un par de posavasos, dejar las llaves del coche y una toma de mechero para utilizarlo en esta parte del vehículo. Y además tenemos, tirando hacia atrás en la consola, otro compartimento de carga bastante profundo y bastante grande, donde caben muchas cosas, con un mini compartimento secreto justo en esta parte, que se ve que se me esconden los dedos, y otras dos tomas de cargador USB para conectar un dispositivo al coche y cargar una tablet o un smartphone. La principal diferencia que vemos con otros de los modelos de Mercedes que hemos visto en este canal es la apariencia del interior y el acabado, que es mucho más lujoso, con un toque mucho más premium, ¿no? Con esos acabados como en madera oscura, en cuero y en los distintos elementos, en los botones metalizados y un poco todo lo que vemos, como por ejemplo este, que llama mucho la atención, el de arrancar el coche. En cuanto a compartimentos, además de los que ya hemos visto en la consola central, tenemos una guantera bastante grande, bastante profunda, donde pues llevaremos lo normal, ¿no? Con aquí además una sujeción pues para un bolígrafo, para que no ande por ahí perdido y revuelto.
Bueno, ya en el espacio del conductor pues tenemos una pantalla digital que podemos configurar a nuestro gusto, como en los vehículos Mercedes que hemos visto últimamente. Pues tenemos aquí todos los controles en la zona del conductor. Esta zona superior del lado izquierdo es para esta pantalla del conductor, esta zona superior es para la pantalla central del vehículo, y debajo de estos controles pues tenemos en el lado derecho para controlar el volumen, las llamadas y el control por voz, y en el lado izquierdo para el tema de limitadores, control de crucero y luego pues regular, subir y bajar esa velocidad límite, ¿no? Como decía, perdón, podemos configurar esta pantalla simplemente con este botón que es tipo BlackBerry. Pues si deslizamos a la izquierda y hacia arriba y hacia abajo podríamos cambiar la información que nos aparece en el lado derecho de esta pantalla. Podemos cambiar también la información del espacio central. Además tenemos aquí en el botón de Home pues distintas configuraciones también sobre viaje, sobre asistencia a la conducción, el servicio de Mercedes. Bien, además pulsando en este botón de inicio nos sale un menú en el que en el apartado de estilos, que está a la derecha del todo, pues podemos cambiar la apariencia de este menú del conductor a algo más deportivo, algo más progresivo o algo clásico, ¿no? Que cambian ligeramente los colores y el aspecto. Podemos además en la pantalla del conductor cambiar los distintos menús. Si deslizamos el botón hacia la derecha pues podemos cambiar lo que nos aparece en el lado derecho de la pantalla. En el centro de la misma manera también podemos cambiar la información que nos pone, y lo que sí no podemos cambiar es el lado izquierdo, que en este caso siempre se queda con el nivel de combustible y con la velocidad del coche. En la palanca delantera, como estamos acostumbrados a ver en Mercedes, pues tenemos las distintas marchas del coche. Para encenderlo pues pulsaríamos el botón de encendido pisando el freno y ya podríamos meter marcha. Nos pone que está ready porque ya está encendido aquí en la luz verde. Si vamos hacia arriba pues nos mete a marcha atrás, si vamos hacia abajo nos mete la directa para ir hacia adelante, y si pulsamos aquí en el botón exterior pues detiene el vehículo y el motor. En el lado izquierdo de esta palanca pues tenemos los controles de los limpiaparabrisas delanteros, también el de los traseros con esta ruletita, y los intermitentes derecho izquierdo, y luego pues las luces largas si queremos mantenerlas o darlas momentáneamente hacia adelante. En la parte izquierda tenemos aquí el control de las luces, como siempre en automático, para que el propio coche detecte cuando falta luz en el ambiente y por tanto encienda las luces él solo. Y ya en la puerta pues tenemos los distintos controles, como decía, en un acabado un poco más premium, de los retrovisores laterales para poder manejarlos, tanto el derecho como el izquierdo, y si se guardan o no se guardan al cerrar el coche. O también para que se guarden cuando nosotros lo pulsamos. Las ventanillas y el control de abrir y cerrar el bloqueo del coche desde dentro. Además tenemos aquí debajo de las luces el freno de mano eléctrico que, bueno, pues si lo ponemos se quita automáticamente al encender el vehículo, o incluso el propio vehículo cuando detecta que estamos en pendiente de detenidos pues lo activa automáticamente al apagar el coche. Así como sensaciones del coche tras haberlo probado y haberlo conducido un rato, me transmite una sensación de poder, porque al final no deja de ser un coche premium, un coche más grande, un coche muy seguro, ¿no? Por las dimensiones que tiene y por los distintos sistemas que tiene Mercedes, que te aporta esa seguridad y ese confort, ¿no? Es un coche agradable a la vista, con materiales pues muy buenos al tacto, que bueno, y luego la conducción es súper suave, se nota ese aporte del motor eléctrico, sobre todo en los arranques o en los momentos en los que necesitamos más potencia para aumentar la aceleración en un momento determinado.
Y luego, pues obviamente ese acompañamiento del motor híbrido, del motor de diésel, que está genial porque al final, con la batería tan pequeña que tiene, pues eso, lo que hablamos, da un poco para el día a día, de ir al trabajo y volver, pero no te da para viajes de larga distancia porque aún no está preparada esta tecnología eléctrica para viajes de larga distancia sin tener que parar mucho el coche, con lo cual pues siempre está bien tener ese depósito adicional que poder utilizar para esos viajes largos, de forma que no tengas que tener un coche solo para ciudad y un coche para viajes, ¿no? Además de que el propio coche pues está construido para confort en carretera, para viajes largos en familia y bueno, pues poder llevar una gran carga y a unas cuantas personas dentro. Bueno, y para finalizar, pues deciros que tenéis más información sobre el coche, sobre todo aspectos más técnicos, ¿no? Que al final no nos gusta tratar porque se quedan como números muy difíciles de imaginar, pero bueno, pues la ficha técnica del coche, así como un poco más de información y el precio, más comparativas, y bueno, pues os dejamos el link en la descripción y si estáis interesados, pues adelante, contactadnos sin problema, y estamos aquí para asesoraros al final en cuál es el mejor coche híbrido o eléctrico que se va a acoplar a vuestra vida. Así que nos vemos pronto.